Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Continuemos con nuestro tema general, al que el Padre santificó, vosotros decís blasfemas. Juan capítulo 10, versículo 36. Esta es la sexta y última lección con el subtema Dios envió a su Hijo al mundo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, vemos a Moisés como un tipo de Cristo, cuando Dios le habla para comisionarlo para ir a su pueblo como su libertador. Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios le responde, yo soy el que soy. Tú le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Les dirás, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes prometí y juré que haría de ellos una gran nación, bendeciría a todas las naciones de la tierra y les daría la tierra por heredad. Este es mi nombre para siempre. Él me ha enviado a vosotros. Les diréis, os santificaréis y seréis santos. No contaminéis vuestra persona, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. De esta misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Isaías capítulo 61, versículo 1, cumpliendo la profecía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Él me ha enviado. Dios estaba con él dándole poder, sanando a los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Por medio de él nos llama a santidad, que dejemos la contaminación del mundo. Si no le obedecemos, desechamos a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Ahora el Señor nos envía a llevar su mensaje. El que lo recibe, recibe al Señor y recibe a Dios, que envió a su Hijo. El que nos desecha, no oyendo su mensaje, desecha a nuestro Señor y a Dios su Padre, que lo envió. Lucas, capítulo 10, versículo 16. El mensaje es que Dios engendró un Hijo humano para ser el Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23. Cambiar este mensaje diciendo que Cristo estaba con Dios antes de la creación es hacer a Dios mentiroso. Esta ha sido la práctica del diablo desde el principio en el paraíso, alterando la palabra de Dios. El que recibe esta falsa enseñanza y la difunde es anticristo y no tiene a Dios. El que quiere honrar al Padre deberá honrar a su Hijo Jesús, al que envió. Juan capítulo 5, versículo 23. Dios dijo que levantaría un profeta de entre sus hermanos, a quien debía oírse, porque hablaría todo lo que le mandara. Mas a cualquiera
que no oyere mis palabras de su boca en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dios permanece en el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Este permanece en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Nuestro Señor dijo: he descendido del cielo, el Verbo, para hacer la voluntad de Dios. Juan, capítulo 6, versículo 38. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Las palabras que me diste les he dado, y las recibieron, y han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Isaías 55, versículo 11. La palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero. Será prosperada. No volverá a mí vacía, para aquello que la envié. Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo fue hecho carne, el unigénito del Padre. Juan, capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo, poniendo su vida en expiación por el pecado. La voluntad de Jehová será en su Hijo prosperada. Ahora, es necesario aclarar estas expresiones. Mi Padre me envió. He descendido del cielo. Porque están siendo mal interpretadas. Y esta ha sido la desviación que se originó en el principio de la iglesia, cuando se tergiversó lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, alterando el orden de lo que por el Espíritu Dios reveló. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Carne es el Hijo de Dios. Lo envió. El Verbo descendió e inseminó a María para que naciera el Hijo de Dios. Esa es la explicación que Dios nos da. Pero se ha invertido la palabra de Dios, que es una práctica del diablo, distorsionarla, trastornarla. Y ahora se dice que Cristo ha existido desde antes de la creación, cuando la realidad es que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Descendió y tomó forma humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Al que Dios envió, o sea, le encomendó, lo comisionó para que nos reconciliara con Dios a través de su sacrificio. Él es el Cristo,
el cumplimiento de las profecías. El Cristo no existía como Hijo de Dios antes de venir al mundo. Lo que existía es Dios, el Verbo. Esa es la confusión que corregir. El Señor dice, Dios me ha enviado para salvar al mundo. Cuando recibimos la enseñanza adulterada, que el Hijo ya estaba con Dios antes de la creación, alteramos la revelación de Dios, el Evangelio. Dios tenía en mente hacer una nueva creación enviando a su Hijo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tengamos en mente que fue Cristo quien murió y resucitó, siendo el primero en entrar en la gloria de Dios, abriéndonos el camino. Él es el precursor de la nueva creación. Esto es lo que el diablo quiere echar a perder. También sostener que Cristo, siendo hombre, seguía siendo Dios y que el poder que manifestaba era propio y que él y no por ser ungido del Espíritu Santo, oponiéndose a las palabras de nuestro Señor Jesús, que nos impartiría su Espíritu, la unción del Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Es por el Espíritu que moraba en Cristo, Dios le resucitó. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si nosotros vivimos por el Espíritu, también nos resucitará inmortales e incorruptibles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. También en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 4 y 5, nuestro cuerpo mortal, revestido del Espíritu, será absorbido por la vida. El que no reconoce que Dios engendró un Hijo a nuestra semejanza, niega al Padre y a su Hijo. Al ser bautizados, no recibimos a una tercera persona. Es la deidad que viene a habitar en nosotros cuando somos añadidos al cuerpo de Cristo. Recibir otra enseñanza es hacerse anticristo, oponiéndose a Dios y a su obra en el Evangelio. El Espíritu Santo nos aclara en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimirnos y ser adoptados hijos de Dios. Y envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios tenía un propósito cuando creó el cielo y la tierra, y como centro creó al hombre, del que surge toda la humanidad. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio del Hijo que engendró. Efesios capítulo 1,
versículo 11. Esto era un misterio, era el plan de Dios, que se realizó cuando nació el Hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9. Hasta la llegada del tiempo en que se cumplió el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dios, según el poder del Evangelio, nos salvó, conforme el propósito que tenía antes de los tiempos de los siglos, y que se manifestó con la aparición de su Hijo Jesucristo, que quitó la muerte y nos da vida e inmortalidad, que es nuestra esperanza. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestro tiempo, por amor a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. O sea, que Dios en su plan nos reconciliaría consigo mismo, engendrando un Hijo que sería nuestro Salvador. Mateo, capítulo 1, versículo 18. María concibió del Espíritu Santo. El Hijo que había engendrado se llamaría Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Yo salvaré a mis ovejas. Versículo 22. Levantaré a un pastor de la simiente de David. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo, príncipe. Yo, Jehová, he hablado. Versículo 23. Observe con atención los verbos iré, salvaré, levantaré, le seré por Dios, todo en futuro. Esto tuvo su cumplimiento al nacer el Hijo de Dios. Este es su plan y su ejecución cuando entra en escena Jesús, nacido de mujer. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré padre y él me será hijo. No es hijo antes de la creación. Decir que Dios y su Hijo se pusieron de acuerdo con el Espíritu Santo para crear todas las cosas es una falacia, un cuento de hadas de imaginación humana. Dios habla consigo mismo cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis capítulo 6, versículo 6 lo aclara. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. También Génesis capítulo 8, versículo 21. Y dijo Jehová en su corazón:
No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios le ha dado al hombre el tener voluntad propia, razonamiento, poder de decisión. Y somos los únicos entre todos los seres creados que podemos hablar. Porque Dios, el Espíritu Eterno, tiene voluntad y habla. Que Dios les bendiga. Gracias.